política? Ah, no, es que yo fui y lo llevé ahorita. Él no llegó solo. Él se paró ahí otra vez en el... Ya estoy en clase, listo chicos. Entonces, ¿me confirman? ¿Ya ven mi pantalla? Listo. Señora. Entonces, Laurita ya entró. Sí, señora. Ay, qué pena Laurita que la cayó ahí el cosito. Dímelo, la Un llamada. ejemplo de leyenda sería como La Llorona. La Llorona, muy bien. O será que la pata sola también. Es que yo me acuerdo que en esos libritos donde salían como todas desnudas ahí. Desnuda. De mitos y leyendas. Sí. Sí. Bueno, la leyenda, sí, la patasola también. Entonces, los mitos que vendrían siendo y quién me da un ejemplo de mito. Profe, me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se La llamaba, ¿qué Llorona. era? No, la diosa de No. Bachué, algo así creo que se llamaba. ¿La diosa qué? Bachué, Listo, sí. ¿Y la diosa ¿sí? Bachué qué decía? ¿O de Pues qué decía trataba? que, pues lo que recuerdo era que ella tuvo un hijo y con ese hijo empezó a procrear como toda la comunidad, que era la diosa de todo y bueno, algo así era. Muy bien. A partir de esos dos ejemplos que acabamos de escuchar, el que nos da Daniela y los que nos da Laura, ¿cuál vendría siendo la diferencia entonces Míralo, entre... profe. Ay, ay, mira, Vela, fue por el libro y todo. ¡Qué hermosa! Bueno, a partir de lo que les acabo de decir, ¿cuál sería la diferencia entre un mito y una leyenda? O sea, a partir de los ejemplos que comentan las compañeras. Válidos todos tres. Uno como que habla de la antigüedad, ¿no? Podría ser. ¿Cuál sería el que habla de la antigüedad? El mito. El mito. Ok. Es que uno es como muy ficti, ¿Cuál? la leyenda, Uy, no, los ¿no? dos son muy ficti. Pues Sí, los imagínate dos. que la diosa Bachué dice que. Ay, Bachué como la Hel, ¿no? Dice que tuvo un hijo y a partir de ahí se procreó todo el pueblo. No, está muy bien. Uy, sí. Pero eso Entonces, sí tiene un poquito de sentido. pues, la Llorona también lo tendría. Una mujer que llora Mm. por sus hijos y grita y... No. Profe, ahí no Pero tenía que ella ver lo misma de la los mató, ¿no? dioses. Profe, lo que pasa es que por lo menos a mí me explicaron que las leyendas eran por lo general historias de los pueblos, de pueblos pequeños o cosas así, que sucedieron, pero que se iban tergiversando a través Del tiempo. de la tradición oral. Muy O sea, bien. profe, ¿qué se le llamaría? Digamos, que mi abuela siempre me cuenta historias del patio de las brujas, o sea, al frente o sea, del campo donde ella vive, de la casa. Hay una montaña grandísima y le llaman el patio de las brujas, que ahí las brujas se reunían y hacían todas sus vueltas y todo. Ok. Eso es un, ¿Eso es un qué? Es una un- tradición oral, ¿no? Mitos y leyendas son tradiciones orales, ambos. Por eso es que quiero encontrar con ustedes la diferencia, porque Profe, solemos confundirlas y suele parecernos la misma cosa. es Entonces, que Laurita, creo, profe, espera, es que recuerdo que, es que no me acuerdo cómo era, pero recuerdo que también tenía que ver, digamos, con el monoteísmo y el politeísmo. ok, bueno, no necesariamente, No pero sé, podría. Dime, Isa. Profe, pues yo creo que la diferencia es que por lo general los mitos son más religiosos y buscan cómo darle explicación a la naturaleza y todo esto. Y en cambio, la leyenda es como más de tradición.
y lo que te decía ahorita, que son como cosas reales que se iban tergiversando a través de la tradición oral. Bien, entonces, lo que nos dice Isa es verdad, pero le vamos a agregar un pedacito. Ella nos dice que buscan darle como significado o razón a la creación de la naturaleza. Vamos a agregarle que la creación de la naturaleza y del mundo, ¿sí? Porque hay mitos que, por ejemplo, nos dicen cómo nacieron las estrellas, cómo nació el sol y cómo nació la luna, ¿sí? Eso hacen los mitos. Nos dan razón de cómo nació lo que conocemos, ¿listo? Mientras que la leyenda, como lo dice Isa, hace parte de una historia de una persona con unas cualidades específicas, que por sus cualidades específicas suele ser tenebroso escuchar de ello, que se pasa de generación en generación y que está más establecido en unos pueblos que en otros. Por ejemplo, la Llorona es más propia de unas regiones que de otras. En otras regiones conocemos más el Coco, por ejemplo, que digamos que es la leyenda más nueva y más sin sentido, pero que está presente en algunas comunidades con más fuerza. Y cuando digo que más sin sentido, es que solamente como que pasa el coco y se lo lleva y el coco qué y cómo es, y ¿sí? Se queda como corta esa leyenda. Entonces, siempre que les pregunten por una leyenda, recuerden las leyendas, recuerden esas historias de brujas. Recuerden las historias de las personas o los seres fantásticos que les falta una extremidad, o les falta la cabeza, o les falta los pies. Por ejemplo, las historias de el caballo del diablo, eso es full leyenda, que el caballo del diablo y que llega el duende y le hace trencitas al caballo del diablo, ¿sí? Ah, entonces es el caballo del diablo porque tiene una trenza. Bueno, todo eso es leyenda. Mientras que el mito es todo aquello que pretende darle razón, origen y significado a lo que nosotros conocemos, bien sea el universo, bien sea la naturaleza, bien sea la humanidad, bien sea los planetas, ¿sí? Todo eso vendría siendo un mito. Cuando decía Dani que tenía que ver con lo de politeísta o monoteísta, es que recordemos que hay una mitología griega y una mitología romana, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un conjunto de dioses con unas cualidades específicas cada uno encargado de algo específico, que procrea hijos que a su vez son dioses con mayor o menor rango, pero siguen siendo dioses, ¿sí? Isa. Profe, pero las religiones monoteístas también son puro mito. No, por eso digo que cuando Dani lo decía, pues tiene sentido en tanto a que, por ejemplo, estaba dando como un ejemplo, pero ya ahí cada uno lo plantea como quiera, ¿no? Claro, si quieren pensar que Jesucristo es un mito, ok, ya hace parte como de lo que cada uno conoce, concibe como cierto, como real y como propio para su vida. Y podríamos pensarlo como un mito, sí, claro. Bien, continuemos entonces con la novela, pero no la novela que vemos en televisión, obviamente. Listo, ¿qué sería la novela y qué es la diferencia del cuento? Dani. Pues yo creería que es como más seria, tiene una Más trama más seria, seria y mucho más larga, más extensa. Yo creo que tiene mucho drama, ¿no? mucho drama también. Sí, a ver, ahorita que dice Laura mucho drama, lo puedo asociar con que si notamos, ya les doy la palabra a Linita y Camilo, si notamos es más extenso ese nudo de la novela que el nudo del cuento, ¿sí? Dime, Camilo. Que también se caracteriza por tener como personas reales y no ficticias. Exacto. Normalmente cuando en una novela aparece una persona ficticia es porque, digamos, se va a asociar como a la leyenda o un mito, pero así como muy por encima. No cae tanto en los personajes fantasiosos. Bien. Linita, no me digas, ya lo dijeron todo, profe. Dime. No, iba a decir que la novela era más larga que el cuento.
Ok, sí, también es cierto, pero no es ley. Pero sí es cierto, en la mayoría de los casos. Cuando digo que no es ley, es que, por ejemplo, hay cuentos para niños que son largos, ¿sí? Largos, largos, largos. Pero mayoritariamente ese privilegio de ser largo lo tiene la novela, entonces es válido. Muy bien. Listo. Veamos entonces la fábula. ¿Cuál es la característica más marcada de la fábula? Que deja una Que moraleja. se caracteriza también por tener varios animalitos, ¿no? por tratar de humanizar los animalitos. Bien, ya, lo dijeron entre los tres. Muy bien. La moraleja es el único texto narrativo que tiene como tal una moraleja. O sea, perdón, la fábula es el único texto narrativo que deja como tal una moraleja. En tanto que la moraleja está clara, ¿sí? Digamos que hay muchos cuentos que nos puede dejar una moraleja, pero no se llama moraleja al final del texto. O sea, no la plantean como moraleja y el texto. La fábula sí suele tener allí mismo su moraleja. Muy bien respecto a lo de los animales. Hay cuentos que solamente porque llevan animales no son cuentos, sino que son fábulas. ¿Listo? Entonces, para que no lo confundamos. Y finalmente, se le dan rasgos de personas a los animales, tratando de allegarnos a ellos y de darnos a entender ese mensaje que nos quieren brindar. De ahí que la lentitud de la tortuga, ¿sí? Se puede asociar a la lentitud de muchas personas, pero la diligencia de... pero la diligencia de la tortuga a su vez se puede asociar a aquellas personas que están comprometidas con algunas cosas, mientras que la liebre se asocie a personas confiadas que se relajan y que corren en último momento pues con todo y aún así pierden, ¿sí? O sea, es como el asociarlo uno al otro. No es solamente como verle la característica propia a cada animal, sino también humanizarlo, como nos decía Vale. Muy bien, chicos, entonces dijimos que el texto narrativo que hace, en general, cualquier texto narrativo Relatar una historia. nos relata una historia. Muy bien. Continuemos entonces con el texto técnico científico. En el texto técnico científico vemos informes científicos, vemos temas médicos, vemos información de ingeniería y vemos artículos de alguna profesión específica. Particularmente este tipo de texto técnico, por ejemplo, la vacuna del COVID y todo lo que tiene sus cualidades, lo que representa, no el bochincherío de cuál marca es mejor y que la una no sirve y la otra sí, no, eso no, sino sus componentes, lo que pretende como atentar o acabar mejor, todo eso hace parte de un informe científico o de un texto científico en todo caso, en el que nos mencionan cómo funciona. Ahora, algo que es crucial, bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué creen que es lo crucial de un texto científico? ¿Cómo creen ustedes que es el lenguaje que usa? Informativo. El lenguaje es informativo, ¿Preciso? preciso, Técnico. técnico. Muy bien, técnico. Sí, no suele ser tan práctico, ¿vale? O sea, como que lo entendemos todo, sino que suelen tener palabras como que es necesario buscarlas porque si no las busco no sé qué es eso, no sé de qué me están hablando. Porque como es propio de una profesión específica, entonces usa los términos propios de esa profesión. Entonces el lenguaje es muy, hasta cierto punto elaborado, complejo y pues normalmente los textos científicos son leídos por aquellos a quienes les interese. Por ejemplo, un informe científico. ¿Qué podría ser un informe científico? ¿Qué tipos de informe científico conocen?
El de Elon Musk y cómo quiere meter más satélites para que todo el mundo tenga internet. Ok, perfecto. En temas médicos, ¿qué podríamos relacionar allí? La vacuna del COVID. Ah, cuida, cuida. ¡Astro! ¡Astro! No, perdón. Información de ingeniería, es que si no quedo sin cables. Información de ingeniería, ¿qué podría ser? Ah, bueno, ese informe científico que nos propone Santiago ahorita también da muy bien aquí en información de ingeniería, ¿no? Tiene que ver con el tema. ¿Qué otra cosa podríamos tener allí? Ellos lo querían ver. Yo se los mostré en mi clase porque yo soy linda y tierna. ¿Estás enojadito conmigo? Entonces, ¿qué se les ocurre en información de ingeniería? ¿Cómo desarrollan los autos Tesla y por qué no necesitan gasolina? Ok, súper. Muy bien. Algo más sencillo, de pronto, que se les pueda ocurrir. O sea, lo que quiero significar es que no necesariamente tiene que ser cosas así como que, wow, y nos van a salvar. No. ¿Sí? O sea, sí, eso suena así. Pero no. Hay textos de ingeniería que son re simples y de la vida cotidiana. Por ejemplo, un poco de esto que tiene que ver con los avances tecnológicos. Esto tiene que ver con medicina, pero también se requiere un poco de ingeniería, pienso yo. En relación con lo de la clonación, ¿sí? Digamos que ya son avances que se han desarrollado, asuntos que ya se ha visto que se puede y que pues se viene como desarrollando otro tipo de cosas en relación a. Muy bien. Y artículos de alguna profesión específica, ¿como qué? Hola. ¿Hay alguien ahí? Como de alguna profesión, Sí, cualquiera. de medicina, ¿no? Eso hay hartísimo artículo de Sí, eso. claro, pero arriba hay temas médicos, en informes Ah, científicos hablamos de eso. Salgámonos de esas. químicos, temas químicos. Temas químicos, por ejemplo, donde nos informen que determinado compuesto químico no debería usarse. Ah, por ejemplo, ¿recuerdan el tema que se... ¿Cómo se llama? Herbicidas, Herbicidas. herbicidas. Ajá, los herbicidas, el tema de glisofato, Glifosato. Glifosato. glifosato, siempre me corrigen, glifosato, el tema de la polio, por ejemplo, bueno, eso ya es más médico, pero todo eso que aluden como a una terminología elaborada, que, repito, hay que buscar una que otra palabrita porque como no es de nuestro campo, no conocemos muy bien, no identificamos muy bien, todo eso es científico. Muy bien, continuemos entonces. Ay, ya se me va a acabar la hora. Terminemos con el icónico, que es simple. Este icónico es más cuando aumenta o es mayor la cantidad de información visual que tenemos. Entonces, profe, John, ¿me contesta, porfa? Entonces, no sé. Entonces, en ese caso, encontramos, por ejemplo, la caricatura, ¿sí? Por eso el ejemplo que les traigo. Lo que aumenta es, o lo que prevalece mejor, es la forma como se les ve a los personajes. La forma como se representan los personajes. La información que hay visual más allá de la que hay escrita. Entonces, si vemos aquí, es más la imagen, las imágenes, que lo que encontramos como texto. Entonces tenemos, bueno, ahora aquí podrían hacerme ustedes una pregunta y es, profe, entonces aquí entraría la historieta y la respuesta es, si la historieta tiene la connotación de que nos representa una historia, porque aun cuando no tiene sonido, o sea, es muda, no tiene texto, nos cuenta una historia con unos pasos, pues es una narración. En este caso no, en este caso encontramos una imagen estática, o en este caso puntual, dos imágenes estáticas. Entonces no, el cómic siempre y cuando no tenga texto,
porque si tiene texto, entonces es sinónimo de historieta, entonces pasa a ser narrativo. La caricatura, que es la que estamos viendo, el mapa, por ejemplo, que nos representa como una ruta específica que nos podría ubicar. El cartel va a terminar súper rápido para que no nos quedemos más rápido. Ve más tiempo, perdón. El cartel en el que exponemos mucha más gráfica que texto. La gráfica como tal, digamos una secuencia de imágenes que se dan a entender por sí solas. El afiche y la ilustración. Vemos que la ilustración se parece bastante a la gráfica. Y la ilustración es el claro ejemplo de lo que tenemos allí, porque tiene también texto. Listo, chicos, entonces terminamos, o mejor, seguimos el día jueves, 1 hora y media, y el día viernes, 1 hora y media. Recuerden que 20 minutos de esa hora y media, 20 minutos de esa hora y media la destinamos para nuestra evaluación. Chao, chicos, nos vemos mañana si Dios quiere. Chao, Chao, profe, profe. gracias por la clase. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe. Los Chao, quiero. profe. Bye. Bye. Chau.